Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros y doctores, todos, ¿cómo están? Buenas noches. Boa noite, caralho. Boa noite. Muchachos, ¿cómo están? Esperemos un momentico que se terminen de conectar los compañeros. Gracias. Profesor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Muy buenas noches, Sandra. Doctor, muy buenas noches. Y compañeros, muy buenas noches. Compañeros, buenas noches. Profesor, buenas noches. Un gusto saludarlos. Gracias.
Buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañera, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Feliz viernes 13 para todos. Hay 81 personas conectadas. Estoy en pues le escuché la voz a mi compañero Cortés y a varios compañeros. ¿Sí estoy en el lugar correcto o estoy como la Sí, vivienda? sí, Me parece que no. sí está en el lugar correcto. Pues si es de los nocturnos, sí está en el lugar correcto. Sí, sí, si estamos en el lugar correcto, tenemos invitados hoy, doctores. Ah, profe, buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, vamos? doctor. ¿Bien o no? Muy bien, doctor, muy bien. Más bien que un chucho, Pues ni tan bien como tristes, pero no hay que ponernos por eso. Por viernes Diga que por 13. la selección. Yo creo más bien que da No. más tristeza la lluvia que está cayendo estos días que uno no puede ni salir. De resto, Sí. no pasa. Colombia. La lluvia es normal, estamos en Bogotá, que no le gusta el frío, pues Por eso estoy ahorrando para irme a vivir a Miami, pero pues, bueno. Cielo roto. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo les termina de ir, mis queridísimos torturados? ¿Bien o no? Bien, doctor, bien. Muy bien, profe, gracias. Bueno, muchachos, el día de hoy nos acompaña un hermoso curso de el doctor John Henry Páez Rodríguez, que quien lo conoce es mi socio de la firma de Consorcio de Abogados. Entonces tenemos invitados y por favor vamos a ser unos muy buenos anfitriones para que vuelvan, doctores. Bienvenidos. Gracias, doctor, por la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, mis queridísimos doctores, superando todo el escenario de discusiones que tuvimos el día de ayer, quisiera avanzar un poco en el tema y les voy a compartir un segundo, por favor, un segundo. Para nuestros invitados, quiero comentarles. Nosotros empezamos en el abordaje del bien jurídico tutelado vida, para empezarlo a hablar en nuestro Código Penal. Y vamos a encontrar que, hacerles un resumen así medio rápido. Lo primero que vamos a encontrar allá son los artículos 101, que habla del genocidio, que nos muestra que podemos atentar contra la vida de un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, pero que el ingrediente importante es ese animus de destruir o al grupo o única y exclusivamente una parte del grupo. El artículo 102 nos trae la apología del genocidio y dice que el que por cualquier medio difunde ideas o doctrinas que patrocinen o promuevan, darle duro a esos grupos, doctores. Situación que ustedes van a entrar a ver con el doctor Henry Páez un poco más a profundidad. Y ya después nos metimos en el escenario del homicidio normalito, el homicidio, artículo 103 del Código Penal. En el homicidio encontrábamos todos esos factores determinantes desde la óptica dolosa, obviamente ese elemento subjetivo del tipo penal, el dolo. Y allá miramos que existían unas agravaciones punitivas, es decir, que el tipo penal que trae intrínsecamente señalada una pena, esa pena se podía elevar cumpliendo alguna de las condiciones descritas en el artículo 104. Y finalmente llegamos al escenario de moda, el feminicidio. Y en el feminicidio nosotros vamos a encontrar que obviamente existe
una diferenciación tajante entre el homicidio normal del 103 y esa nueva norma que está desde el año 2015 en el artículo 104A, que tiene agravaciones punitivas independientes a las del 104 y las tiene en el artículo 104B. Sin embargo, doctores, como ustedes son tan juiciosos, me dijo John Henry Páez Rodríguez, que ustedes eran los tipos más pilos del mundo, entonces les comparto el video de YouTube que analizamos nosotros con anterioridad para que abran un poco más la mente para ver la importancia del por qué crear un tipo penal autónomo para la protección de la mujer o género, siempre y cuando se cumplan algunas de las condiciones que están descritas en el 104A. Para decir y llegar y concluir, oiga, sí, el problema social que estamos presentando en la actualidad no se subsanaba con una agravación punitiva que íbamos a encontrar en el artículo 104 normal. Antes teníamos el numeral 11 que decía que cuando un tipo mataba a una mujer simplemente por el hecho de ser mujer. Y con ese video ustedes podrán observar que el hecho de ser mujer no abarcaba todo el abanico de necesidades propiamente necesarias, repitiendo lo que estoy diciendo, para proteger a nuestras lindas y amadas damas. ¿Listo? Ese discurso lo van a tener un poco más adelante. Perfecto, simplemente es un paneo. Pero ahora le pido a un voluntario que haga lectura del artículo 105, por favor. Yo, profe. Homicidios preterintencional. ¿Es ese? Sí. Ok. El que preterintencionalmente mataría a otro incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores, disminuida de una tercera parte a la mitad. Como ustedes son unos aviondos y unos verdaderos conocedores del derecho penal, y les quedó clarísimo ese penal general, ¿qué demonios es preterintención, doctores? Profe, pues quedó entendido que preterintención puede ser un ejemplo de, digamos, yo quiera pegarle a una persona, pero al querer pegarle, esa persona reacciona y termina, por ejemplo, muerta. Sí. O como en el caso de la puñalada que le hizo el ladrón al muchacho por robarlo, solo le metió una puñalada en la pierna, pero resultó matándolo. Sí. Doctor, es la intención de... Es la intención... Es cuando se excede la intención que tenía la persona. Es que el Es resultado donde va más el allá de la resultado final va más allá de la intención inicialmente planeada. Correcto. Así es. Exactamente, sí, señor. Así es. Doctores, mis amados amigos, elementos subjetivos. Elementos subjetivos del tipo penal. Oiga, encontramos la culpa y el dolo. ¿Ya? Pero allá hay una brechita en el dolo que se llama preterintención. Como ustedes lo estaban connotando, ni el resultado va más allá de la intención. Ese resultado va más allá. Y perdón, doctora, y teniendo en cuenta también que la gente busca un resultado típico, ¿no? O sea, él está buscando además un resultado típico, pero lo excede. Claro, sí o sí debe existir y cohabitar aquí el dolo. Yo sí debo actuar con una conducta dolosa, por eso lo desprendo desde el dolo directamente. Yo sí estoy buscando la comisión de una conducta de índole dolosa. Ah, pero que el resultado es otro. Si yo le quiero meter en... Y les voy a traer el caso, más bien. Recuerdo yo, cuando estaba en la unidad de vida, un particular evento, doctores. Unos muchachos afros estaban en una discoteca
que eran solo muchachos afros. Había un tipo que medía como 2 metros. En la pretina del pantalón tenía su lindo 38, no me acuerdo si era una 9 milímetros, creo que era una 9 milímetros. Obviamente, sin salvoconducto. Tenía el fierro. Y llega un enano como yo. Dice, entonces, ¿qué? Vamos a la gente, camino para afuera, huevón, y tan, y la marica, la discusión, y tan. Y llega el chiquitín, brinca, levanta las patas y le impacta un bailado en la cara, muchachos. El puño desestabilizó al muchacho más alto, que era el que estaba armado. Se cae, doctores, y recibe de almohada el andén. Se desnucó. Se desnucó, doctores. Ese es el escenario propio para un homicidio preterintencional. Claro que tiene que responder por homicidio. Claro que sí, pero en sede de la preterintención. Fíjense ustedes, él no tenía un dolo de matar. Él tenía un dolo de lesionar. Y ni siquiera un dolo de casi matarlo, de una tentativa de homicidio. Dejar una intencionalidad marcada que haya entrado una obstrucción de un agente tercero para evitar el resultado. No, él no tenía ganas de matarlo. Hasta ahora estaba empezando la riña y iba al primer bailado, mis queridos doctores. Preterintención. ¿Alguien más me puede dar un? Michael. Doctor, una pregunta. Dímelo. En el caso que la víctima tenía un 38 en la cintura, ¿no se puede usar que fue en legítima defensa el actuar? ¿O de pronto? No. Porque fue el que buscó el pelea. Igualmente el arma de fuego nunca se accionó. Doctor, una pregunta. Exacto, nunca se le dio Ni uso a la siquiera se misma. empuñó. Es que la legítima defensa implica una agresión primaria, es una respuesta suya ¿cómo decirlo? A un estímulo de violencia. Doctor, una pregunta. O sea que la preterintención no, o sea, cuando hay un delito con preterintención, ¿no se encaja dentro del dolo o dentro de la culpa? No, dolo. El dolo siempre, o sea, en este caso así no haya tenido la intención de matarlo, es un homicidio doloso con preterintención. No, directamente preterintención, pero entre los ingredientes, elementos subjetivos para la preterintención encontramos el dolo. Ok, doctor, gracias. Es más un dolo de lesionar, más no de Doctor, causar la la muerte. conducta siempre va a ser dolosa. Barato, o sea, les muestro. Siempre es dolosa. Pero lo que se hace es que se excede ese resultado, que excede finalmente la intención del sujeto. Exactamente. Pero siempre es dolosa. El resultado fue más allá. Ok, listo, me dio. O sea, ahí no cabe, por decir algo, que le invito a alguien camarones y ese es alérgico y se muere, pues ahí no hay nada. Nada. Yo no sabía, si no, No, lo pero sabía. lo que vas a ver que es alérgico es cuando se inflama. Exacto, ahí no hay, entonces ahí no hay dolo, por tanto no hay. Pero si usted sabía, ese es un componente diferente. Exacto. Si usted sabía, Claro, no es, ahí hay dolo y no es preterintencional porque usted ya sabía que la persona Claro, era ahí alérgica sí a es eso. culposo. Ya es Otra cosa es que usted le echó un veneno a los camarones. Eso es otro cuento. O que usted cocine con camarones y no le diga nada sabiendo que él es alérgico. No, acá siempre van más allá. Esto es otro escenario. Ya lo quería matar. Ahí, Sí, ya eso. Ya la pillamos para que nos invite. Sí. Lo quería atender, pero se murió, qué pena. Sí. No, literalmente lo atendió, no venga a decir que no lo atendió. Fuerte, fuerte. Se denunció. Muchachos, les pongo el siguiente caso para que lo analicen. Estoy enfrente de un sujeto que viene a darme en la jeta.
y el tipo está subiendo las escaleras. Yo lo cojo y le empujo, ¿qué le pasa? Marica. Y el tipo se va para atrás y se levanta y se muere. Se fue de cabeza. Preterintención. ¿Sí? No, defensa. Pues, yo creo que nos pegamos usted porque usted está matando a mucha Intención gente. porque al momento del que lo iba a empujar, él no pensaba en matarlo, él simplemente se estaba defendiendo, pero al momento que lo empujó, excedió la intención a la que él tenía Sí, pero pensado. él no causó el ataque. No, porque es que no puede, Él no puede ser pensó en defensa porque es atacarlo, que él no puede ser simplemente se defensa. defendió. Ahí no hay, No puede ser no defensa hay porque es que no ha dolo ni hay atacado. preterintención. No puede Y ser la defensa otra porque es es que no no ha jueguen las atacado. Uno escaleras. tiene que esperar La que primero pregunta lo inicial ataque. es por qué lo empujó, o sea, No, pero Tenía tampoco que hay prever que agresión. estaban las escaleras. Doloroso, pero interintencional. Tendría que predecir lo impredecible. No, porque es que fíjese que Una patada vea, se caía por las escaleras. dése cuenta que él no lo agrede, él solamente pone distancia entre ellos, en ningún momento hay violencia. O sea, a diferencia del primer caso donde hubo un acto violento que desencadenó la muerte del gigantón. Muchachos, Pero él lo empuja, él lo quería lastimar, él lo empuja. No, pero es que es una un empujo, preterintención. pero no lo lesiona con el empujón. ¿Sí ve? Yo Que es les lo que decía. tenemos que mirar. no, lo que lo genera es el resultado del, Es que es el del que lo resultado lo que empujó. se debe ver. Ajá, Es el ajá, resultado. No es Pero más. acuérdense que yo dije que en la preterintención tengo que tener la intencionalidad de cometer una conducta punible y el empujar a alguien no es una conducta punible. O sea que si usted empuja a alguien y lo quita de un carro para que no lo atropelle, ¿es una conducta punible? Sabemos que no lo es, no hay una agresión, es lo que estoy diciendo, no hay violencia implícita ahí. Solamente él hizo un mecanismo de defensa donde en ningún momento atacó, solamente trató de poner distancia y con tan mala fortuna que el señor se resbaló y se desnucó. Ahí no hay intención porque él en ningún momento tenía la intención de lastimarlo, de agredirlo, solamente quería de alguna manera Pero si no buscar lo hubiera empujado, no se cae. Solo habían 80 Claro, escaleras hacia atrás. pero fíjense que entonces o es un dolo directo que lo quiso empujar por las escaleras, obedeció o la otra es o obedeció a una imprudencia. Ahí es donde necesitamos un abogado que argumente. Entonces el O sea, escenario no es tan sencillo como parece, pero digamos tiene esa doble connotación. Podría ser un dolo. Ahí es donde está el secreto de la profesión, diría yo, Doc. En caso de que el que esté defendiendo al que se cayó, pues cómo va a pelear que en realidad a causa de ese empujón es que se causó la víctima, y por el contrario, el que lo empujó, cómo se va a defender, y pues el que gane le fue bien. Así es. Entonces, doctores, el escenario es de mucha interpretación, pero demasiado análisis para poder concluir, oiga, un momentico, la preterintención no entra en este juego porque simple y llanamente no existe una agresión. El empujar a una persona no es agredirlo. Profe, qué pena. ¿Y ahí no cabría el homicidio involuntario? Porque pues él no tenía... él no tenía la conducta punible, pues no querían, pues él se defendió solamente, más no quería otra cosa, pero pues el tipo se mató. Claro, es que lo hizo en defensa a una agresión que él iba a recibir. Exactamente, doctores. Miren, el único caso que yo conocí en la vida real es el que les acabo de hablar. El único caso que conocí inclusive estando allá en la unidad de vida, doctores. Es el único caso que pude observar. Son poquitos los casos, pero que los hay, doctores. Pero para eso van a estar ustedes para poder aplicar en debida forma el derecho. ¿Listo? Lo que pasa es que antier... Ahí está el reto. Espera que alguien me habla. Escucho lejos. Es que antier tengo un amigo que vive en Bochica. Él tiene una casa de 3 pisos. ¿Una casa de qué, perdón? Una casa de 3 pisos. No se escucha. Se te escucha
Entendí una casa, yo entendí fue una casa de genocidio. No, una casa de Entendí una casa de citas. No. Tiene una casa de 3 pisos. Entonces resulta que le arrendó a un venezolano. Sí. Y ayer lo vio entrar y él cogió una varilla y le dijo, voy a cobrarle el arriendo porque ya me dé 3 meses o que me desocupe la habitación. Entonces, el tipo sacó y le pegó una puñalada en el cuello y lo mató. Yo esta mañana no lo podía ni creer. Yo no, pero ¿cómo así? Y el hospital que hay a media cuadra. Y lo alcanzaron a sacar 2 casas y el tipo se desangró. Y el inquilino, el veneco, que va ahí encerrado y llegó la policía y lo cogieron. Pero uno dice, no, hermano, pero buscarse uno la muerte ahí pendejamente por cobrar un arriendo, pero uno también lo hace, ya, bueno, ya lleva 3 meses y no me esto, entonces desocúpeme o alguna cosa. Y el tipo estaba como que drogado. Eso es de no creer. No, de verdad que... Ahí que homicidio culposo, ¿no? 25 a 35 años. Culposo no, doloso. Ahí hay dolo, correcto. Porque el venezolano vio que mi amigo venía con la varilla. Dijo, este man me van a pegar un varillazo. Y él, sin mentir, pum, le pegó una sola puñalada en el cuello. Pero y es ahí que lo dejó. pienso yo que el hecho de llevar una varilla no significa hasta que se consuma el acto, ¿no? Doctores. Sí, claro. Ahí ya estamos. Eso es como cuando sacan un revólver a usted, pero usted no sabe si le van a disparar o no. Y ahí sale, digamos, que el tema de proporcionalidad de percepción. Ahí está un evento muy particular. Resulta, doctores, que estamos tocando el tema de la legítima defensa. La legítima defensa. Sin embargo, no me voy a adentrar mucho en el tema porque se supone que ya debemos conocer esto. Y eso lo trabajamos bien antes. Pero sin embargo, les voy a decir, mis queridísimos amigos, para que exista la configuración de una legítima defensa, tenemos que hablar de igualdad de armas, doctores. Si hay un exceso en la legítima defensa, es otro cuento, que vendría siendo el escenario inclusive que podría analizarse en el venezolano. ¿Había un riesgo inminente en contra de su humanidad? ¡Claro que sí! Un varillazo en la mula lo puede matar. Pero aquí viene un escenario muy particular. ¿Bajo qué contexto se usó la varilla? Porque no es lo mismo sacar una varilla y decirle, entonces, ¿qué más, amigo? Venga a saber, a sacar una armita de fuego y decir, venga, perro. Porque el arma de fuego, obviamente, es letal. Y el riesgo sí es inminente. Pero el que yo tenga la varilla en la mano, no sé. Pero en este caso que el tipo llega, no sé, el tipo llega con la varilla a agredir al otro, decirle, bueno, los cánones de arriendo y ese tema, pues el tipo de pronto vio que el tipo vio con otra intención y pues lo primero que saca es el cuchillo de la cocina, ¿no? Sí. Porque el tipo no va a decir, Ahora toca tener en consideración. no va a decir, ay, espere, legítima defensa, voy a buscar una varilla. Ahora, no solamente eso, sino que considere una cosa. Solo le pegó una puñalada con tan mala fortuna o tan bien entrenado el hombre que le costó la vida. Si fueran 2 o 3 era diferente, pero es que es una sola. Bien es como si usted entrenado. en defensa Pero le pega a una cómo era la persona. varilla. Puede ser una varillita o una varillota. Pero lo otro también era que el venezolano había consumido drogas. Sí, y él andaba con su patentadora para arriba y para abajo. No, pero eso no se ¿De sabe dónde que salió el consumió. cuchillo? ¿El cuchillo salió de la cocina o el pues, cuchillo Primero, salió de la chaqueta? ahora tenga en consideración que los hechos ocurrieron dentro del inmueble donde estaba habitando el venezolano.
Andrés, una pregunta. ¿Y él alcanzó a agredirlo? Es que el otro señor que le daba el arriendo llegó a donde estaba el venezolano. Sí, Es claro. que es importante El análisis de los datos. Es importante determinar si empleó o no la varillita. Pero es que igual el venezolano estaba en su vivienda, él se pudo haber resguardado y no tenía que darle frente al señor de la varilla. Claro, o sea, y él tenía otra opción, no era salir a coger el cuchillo, era... Una configuración de la legítima defensa. Ustedes están dentro de su casa y se mete un invasor a su casa, por más que ustedes sepan, pues hay una propiedad privada que se debe garantizar. Pero lo peor de todo es que se estaba violentando la propiedad privada, inclusive, doctores, la intimidad. Pero inclusive, así la casa sea del otro. Simple y llanamente, en ese escenario, usted como dueño está cediendo ese espacio. Profe, Y- una pregunta. Claro, cuéntamelo todo. Ahí en ese espacio tampoco no cabría como analizar como la normativa ahorita de Bogotá, que no se pueden cargar mejor dicho, usted no puede andar ni con arma blanca. A esto no sería un punto de factor también como para analizar. No. Porque si él cogió el cuchillo de la cocina. Exactamente. Él está dentro de su habitación. No solamente eso, está dentro de su vivienda. Usted dentro de lo que tiene prohibido usted sacar, usted puede tener hasta un arma dentro de su casa de fuego. Si llegan y la invaden, usted puede accionarla, así usted no tenga documentos. Usted no está haciendo un uso, usted no está faltando a la ley porque no la está aportando. Entonces ahí es donde tocan entrar a analizar cómo se dieron las cosas. Pero hay que ver si el dueño del inmueble, Exactamente, toca analizar si el man se metió, si el dueño se metió a la vivienda. exactamente a la fuerza o fue invitado a pasar. O viven en el mismo edificio. No, él vive en otra casa. Tan pronto, y él tiene un local de víveres. Tan pronto lo vio ingresar, se le fue detrás y eso ocurrió en el pasillo, digamos, como a mitad de la casa. Le digo, venga, ¿cómo vamos a cuadrar lo del arriendo o algo? Pero como él llevaba la varilla, eso me cuenta otro amigo, pues el tipo sacó como una patecara o algo y ¡pum!, le pegó en el cuello. Y ya cuando lo sacaron, no alcanzó sino a andar 2 casas de ahí. Ahí quedó. Ya no fue el cuchillo de la cocina. Ojo No, con no, eso, no. el tipo anda armado. Esto es lo que toca analizar de la arma blanca, porque es muy diferente. una cuando navaja usted que el tipo puede- cargaba. Y no fue dentro de su casa, fue en el pasillo. Pero fue dentro de un inmueble y dése cuenta que el que Toca inicia la determinar las acción, circunstancias. el que inicia la acción no es el venezolano, es la otra persona. Pero es que una pregunta, nunca le cuando pegó está con en la el varilla. inmueble, una pregunta, cuando Inició está un en el reclamo, inmueble, pero nunca usa la varilla. No, es profe, que una preguntita. Cuando está en el inmueble, por ejemplo, el inmueble empieza cuando empieza a la puerta del apartamento o el zaguán también es parte del inmueble. En la puerta. Es que de la puerta para adentro. Pero hay que tener en cuenta que si es un inquilinato, los pasillos se vuelven zonas comunes. Pero él no habitaba allá. Pero de igual manera él nunca lo agredió, él apenas le preguntó, pues él cargaba la varilla en la mano, pero él no lo agredió ni nada. Pero es que es lo que no sabemos cómo le preguntó, no es lo mismo decirle, Sí, oiga, la idea era que ya llevaba 3 meses que no le pagaba arriendo. Pero Y digo, bueno, que le yo lo saco a las buenas o a las malas. Estamos y damos vuelta y escucho y escucho. Y ahí nos vamos a pero quedar. aquí vamos a ver una situación. Yo creo muy es que el particular, venezolano no doctores. consigue abogado. capturó al venezolano. Yo creo El que el problema venezolano es- no consigue abogado. Dejen escuchar. Pero es que la persona problema llevaba es- la intención de agredir a la otra. Muchachos, el problema es determinar si existe una legítima defensa en primer lugar. Pero, ojo con este particular evento. Cuando se excede desde esa línea de la legítima defensa, se excede dicho parámetro, opera exceso en la legítima defensa. ¿Listo? Obviamente es más letal un arma cortopunzante que una varilla. Además toca mirar, entre otras cosas, qué tipo de varilla fue. Porque no es lo mismo una varilla de esas doraditas de cortina a un tubo de media en metal. Vanizado. De las bases de los apartamentos. Exactamente. Varilla estructural. Todos esos son los hechos constitutivos de análisis para poder determinar y calificar en debida forma la situación. A simple vista,
A simple vista, les digo, a simple vista, sin conocer a detalle, vamos a ver que podría existir y cohabitar ese exceso en la legítima. Doctores, el 106, ¿alguien me lo regala, por favor? Dice, homicidio por piedad, 106. El que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de la lesión corporal o enfermedad grave, incurable, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Miren, doctores, si nosotros observamos con detenimiento este tipo penal, tenemos que hacer un abordaje de una gran belleza de sentencia. Doctor Diego, una pregunta, qué pena. Cuando estábamos hablando de la legítima defensa, dentro, ¿hay qué artículo es del código que diga de pronto como los requisitos para que se pueda consumar la legítima defensa? ¿Hay algún artículo? Claro, los principales del código, los primeros en el código penal. Te voy a compartir una lectura que hicimos la vez pasada, mi Sandrita, de ese punto, pero les voy a enviar, más bien, les voy a enviar hasta unas diapositivas que tengo donde está explicado todo. ¿Listo? Listo, gracias. Muchachos, la C239 del 97. ¿Esa es la de eutanasia, Doc? Sí. De 239, perdón. C de casa, 239 del 97. Perdón. No, sí, esa es del 97. Desde ahí empieza a abordarse el tema de la despenalización de la eutanasia. Doctores, yo sí requiero que analicemos con un poquito más de seriedad del asunto. Si ustedes están mirando el tipo penal que acaban de observar, el que matare a otro por piedad, lo primero que nos toca analizar es, venga muchachos, ¿qué es piedad? No van a decir una tía. O una exconcejal. Ay, lo dije, tengo el micrófono abierto, perdón. Creo, como doctor, que es compadecer como por otra persona. sí, tener compasión por otra persona. Sí. Misericordia, sí. Así es. Lástima. Sí, es sinónimo de compasión. Y hacemos una lectura estructurada del tipo penal y dice, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave. Fíjense que aún así la persona esté muriéndose y que le diga, marica, máteme, no aguanto esto, máteme, y ustedes con ese gran corazón que tienen, en especial los que tienen de a 3 novias, pues tienen un corazón grande, entonces dicen, pues marica, tocó matarlo. La enfermera, está el tipo allá muriéndose y, Chinita, desconécteme, por favor, desconecte. Por más que se lo estén solicitando, la conducta que ejerce ese sujeto es penalizada. Claro, papito lindo, usted no está autorizado para quitarle la vida a nadie. Obviamente en la proporción. Parte de 16 meses a 54 meses de prisión, penas aumentadas por la ley 890. Doctores, pero aquí entra a jugar el papel de la eutanasia. Y cuando nosotros vayamos a analizar la eutanasia, se hace necesario que estudiemos esa pequeña jurisprudencia. ¿Alguien ya la bajó?
Profe, una pregunta, ¿la eutanasia en Colombia está autorizada, está legalizada todavía, no? ¿Cómo? No, ¿La eutanasia en Colombia es permitida todavía, no? no, señor. La eutanasia, perdón. Está preguntando que si ya se hizo legal. No, hasta donde yo sé, no. En la sentencia C-239 de 1997 se permite la eutanasia. Se despenalizó la eutanasia. Sí está permitida. De hecho, creo que por allá hay un artículo, si no es de séptimo día o si no la competencia de doctores, que se llama el doctor muerte. Doctor, bueno, de acuerdo a lo que dice usted, que ya despenalizaron la eutanasia, pero no sé cómo es el cuento de las consecuencias legales, pero para eso requieren una junta de médicos y los médicos nunca están de acuerdo con dar la eutanasia. Entonces, independiente aunque no lo hubieran aprobado, aunque lo hubieran aprobado o despenalizado, a que se efectúe el acto aquí en Colombia, hasta donde yo tengo entendido, no ha habido el primer acto legítimo de eutanasia, que por eso yo tenía entendido que era que no lo habían autorizado. Tienes que mirar al doctor muerte. ¿Cuántas muertes lleva encima con eutanasia? ¿Y dónde queda el De hecho, derecho a la vida? esperen, voy a buscarlo. Denme un segundito y lo busco, ¿vale? Ok. Dice que 230, doctor. 230 muertes. No sea loco, brother. Sí, es correcto. Pero para una pregunta, ¿no? Para entonces, si la sentencia ya la autorizó la eutanasia, ¿no deberían de una vez empezar a como hacer el procedimiento para corregir la Constitución para no entrar en choque? No, ya, es que la sentencia C es de la Corte Constitucional y es una sentencia de constitucionalidad. Por eso es que ya dimos el avance a que se pueda habilitar. Aquí hay una entrevista como de 5 minutos, vamos a escucharla. Quintana, ¿cuántas eutanasias ha practicado usted? A mí no me gusta hablar de números, pero consideren que estar llegando o haber pasado de unas 200 me da por lo menos una gran consideración por el dolor de mis pacientes. ¿Cuándo un paciente y su familia deciden quitar la vida a una persona? Nunca lo deciden las familias. Generalmente nosotros podemos hacer eutanasias éticamente partiendo del deseo de un paciente. Nunca atendemos la solicitud de una familia porque no vamos a matar al abuelito del que estamos esperando una herencia, ni cosas por el estilo. Generalmente los pacientes nuestros suelen comunicarle a alguno de sus familiares que por favor los ayuden a descansar, porque desafortunadamente hay algunas agonías del final de la vida de un paciente que suelen ser supremamente dolorosas. Y este fue el pretexto que utilizó la Corte Constitucional colombiana para darle paso a despenalizar la eutanasia en Colombia. La Iglesia se opone a esto y el Vaticano ha dicho que un suicidio no es una muerte digna. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, yo pienso que lo que hace digno realmente la muerte de una persona es la intervención de su propia voluntad en esa decisión, ¿cierto? Si nos atenemos al caso de la paciente Brittany Minor, tenemos que considerar que esta paciente hizo lo imposible por prolongar su vida hasta donde sus medicamentos y sus analgésicos se lo permitieron. Hasta que llegó el momento en que se dio cuenta que su sufrimiento era tal, y no solamente su sufrimiento, sino el de su propia familia, que veía que no podía hacer absolutamente nada por aplacar su dolor para decidir terminar con su vida. ¿No le molesta a usted que lo llamen doctor muerte? No, yo soy un enamorado de la vida. Al punto de que si se me aparece el diablo y me ofrece más vida por venderle mi alma, sería capaz de vendérsela, ¿sí? Yo adoro la vida, yo pienso que valió la pena nacer. Valió la pena nacer porque es ¿Se trabó la imagen? testigo de cuántas cosas... Sí, doctor. Sí, doctor.
Doctor Quintana, antes de ser médico, Que no vaya a fue pasarlo las sacerdote pasadas. jesuita. ¿Cómo entender esta Se escucha bien, eso es lo importante. y la muerte y las creencias propias de la fe católica? Pues fíjate que no, yo diría que justamente las enseñanzas humanísticas, filosóficas que me dieron a mí los jesuitas son justamente las que me tienen haciendo eutanasia. Porque solamente cuando tú tienes una sensibilidad tal que te permite sentir el dolor de un paciente y comprender el derecho que él tiene de disponer de su propia vida, es cuando tú entiendes que debes no darle la espalda y mandarlo a morir solo en su casa. Lo tienes que tomar de su mano y acompañarlo, como si fueras el barquero Caronte en la laguna Estigia, acompañarlo a atravesar la laguna Estigia y dejarlo en aquel sitio donde llegan todos los muertos. ¿Algún caso en especial que le haya marcado su vida, la profesión, lo que usted hace con estos pacientes? Ha habido muchas situaciones de pacientes que me han puesto a honrar la vida y entender que la eutanasia es una forma de honrar la vida. Te voy a contar un caso. Tuve una paciente de 49 años, diabética, que 9 años antes de acudir a mí había perdido sus 2 riñones. Llevaba 9 años acudiendo a diálisis. En el momento en que me llamó, hacía 15 días había perdido la vista de sus 2 ojos. Entonces me decía, doctor, ahora que no puedo ver, ¿quién me va a llevar a mi diálisis? Y lo peor de todo, doctor, es que dentro de 21 días me van a amputar ambas piernas por la gangrena que ya tengo en ellas. Entonces me dice, ¿a quién puedo obligar a que me lleve a mis diálisis? ¿Vale la pena para mí seguir en este sufrimiento que es simplemente ir a que me desintoxiquen con la diálisis y no poder hacer absolutamente nada con mi vida? Entonces ella fijó un día para que fuera a hacer su eutanasia. Yo llegué faltando 5 para las 9 de la noche a hacer su eutanasia. Me dijo, doctor, espéreme un momentico que estoy esperando a una amiga que viene a acompañarme. Le dije, claro, yo te espero. Tocaron la puerta, llegó una señora, se encerró con mi paciente en su cuarto. Pasaron 5 minutos y de pronto se abre la puerta y me quedo sorprendido de ver a mi paciente con su mejor pijama, con las únicas 2 joyas de oro que tenía y maquillada. Me dice, doctor, así es como quiero irme de mi vida. Así es como yo lo que he tenido de vida. Me conmovió muchísimo porque fue una forma de alguien mostrarme cómo amaba su vida y cómo entendía que tenía todo el derecho de disponer de ella. Pucha. ¿Cómo la ven, muchachos? Un tema bastante controvertido, doctor, bastante. Muy duro, doctor. Por muchas fuentes filosóficas, por muchas creencias, demasiado controvertido el tema. Duro. Les voy a mandar sobre el tema de la regulación después de esto se profiere una sentencia, como lo estaba connotando un compañero, el tema constitucional está, pero legal no ha sido bien enmarcado. Pero les voy a enviar acá en este chat un documental de ámbito jurídico en el cual se hace análisis a la sentencia T544 del 2017, porque finalmente estaba diciendo, oiga, en Colombia, digamos, tenemos la eutanasia regulada a punta de resoluciones, y las resoluciones están encaminadas a seguir unos protocolos, pero normativamente ustedes están dando cuenta que es una conducta prohibida. Pero a su vez nos tenemos que remitir a la autorización constitucional. A la larga no está regulado aquí en esta norma. Michael. Profe, buenas noches, muchas gracias. Profe, esa conducta de homicidio por piedad, no sé, yo lo puedo configurar de la siguiente manera. Si yo como médico veo a ese paciente sufriendo día y noche y yo digo, venga, no, por piedad, ¿por qué no le quitamos o desconectémoslo de esa máquina que lo que está haciendo es mortificándolo a él y a su familia? ¿Sí? Desconectémoslo. Sí, a mi parecer y a mi concepto, yo considero que ahí sí quedaría, pues, digamos, el homicidio por piedad. O cosa distinta que la voluntad de esa persona que está sufriendo día y noche, que como decía el médico ahorita, que prolongar la vida
más no sanarla. La ciencia lo que hace es prolongar la vida, como tenerlo ahí, como que mantenerlo ahí, más no le va a quitar el dolor, más no lo va a sanar, más no lo va a curar. Entonces yo considero que la eutanasia en ese momento sí se podría dar, o digamos que el tema de la piedad, en cómo configurarlo en ese sentido. La eutanasia en el momento de la voluntad del paciente de querer fallecer dignamente, ¿sí? Y la piedad o homicidio por piedad, cuando el médico ve que no tiene recuperación, que ve que él no puede mejorar y deciden desconectarlo por piedad, como decían los compañeritos anteriormente, por lástima, por tristeza, por pesar. Entonces, pues yo lo configuraría de esa manera. Un Gracias, ingrediente profesor. muy importante para añadirte, Michael. ¿Quién está solicitando la aplicación de la eutanasia? El paciente. Ok. Desde esa óptica toca empezar a hacer el análisis completo. ¿Listo? Claro, Y entonces, no, Michael, termina. El médico no puede tomar la decisión. Permítame un momentico, gracias. Lo que decía el médico, ni siquiera los familiares del paciente, podían tomar esa decisión, sino es la voluntad del paciente, de él decir en sus 5 sentidos, no quiero seguir viviendo porque yo sé que no me voy a recuperar, porque lo que estoy haciendo es dañando también a mi familia y me estoy dañando a mí a punta de medicamentos, ¿sí? Entonces es la voluntad del paciente de querer fallecer. Por eso es que muchas, o por lo general siempre se hacen reuniones de médicos donde determinan... Junta de médicos, Michael. Gracias. La junta de médicos, gracias, donde determinan efectivamente si es viable o no es viable. Porque es que también nosotros tenemos que partir de la ética profesional del médico. Porque muchos van a decir, no, mi ética me prohíbe de verdad o mi conciencia me prohíbe quitarle la vida a una persona. Pero ¿en qué momento podemos hacerlo? En el momento de que la persona decide por sí mismo, no por la voluntad de los demás, sino por sí mismo. Ahí en ese momento considero que sí sería obviamente legal el tema de la eutanasia. Y el tema de la piedad, obviamente, cuando el médico, lo que yo le repetí ahorita, el médico ve que efectivamente por pesar lo hace, más no tenía la voluntad, porque el paciente se sentía aferrado aún a la vida, de seguir luchando para mejorarse, porque quería algo, porque quería sanarse. Pero el médico no, por piedad. Por pesar, entonces desconectémoslo. Entonces yo creo que sí, aunque es muy denso y muy amplio, tratar estos temas, pero lo veo de esa manera, profe. Gracias, Michael. Hermes, te escucho. Doctor Diego, Doctor, buenas ¿no podríamos noches. hablar en estos momentos acerca de que vivimos en pandemia? Colombia, incluso otros países, ¿no hablaron alcanzar indirectamente de eutanasia? ¿Qué sucedía? Llegaban al punto más alto, en donde las UCIs llegaban al 100%. ¿Qué tenían que hacer? ¿Desconectar al más anciano para darle vida al más joven? Recuerden que eso lo alcanzó a tocar el gobierno nacional. No lo dijo en esas palabras, que obviamente lo estoy diciendo, pero allá iba. Pongamos esto más drástico. En estos momentos, si se rebasara y llegáramos a un pico más alto, ¿acaso no estarían obligados directamente a aplicar eutanasia? No lo van a hacer nunca Pensémoslo reconociéndolo. Pensémoslo claramente y verá. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Referente a lo que Hermes, te decía el escucho. compañero. Sí, Hermes, señor. Yo ¿cómo creería que en este escenario habría que analizar 2 situaciones bastante importantes, pues que yo considero. El primero de ellos es el tema de la religión. Y la otra situación, lo que ahorita comentaba y también lo alucía un compañero, ¿dónde queda el derecho a la vida? O sea, que esto está amanado en la Constitución política. Sí. Serían como esas 2 apreciaciones. Vale, vieja Hermes. Así es. Muchachos, en realidad es un tema demasiado difícil de abordar. Simple y llanamente ya tenemos que entrar a comprender que el ingrediente está en que el paciente sea quien elige. Y lo que estamos discutiendo y encontrando para la aplicabilidad de nuestro tipo penal es ese ingrediente precisamente. Que no esté Doctor, inmerso. qué pena, ¿puedo intervenir? Claro.
También el hecho de que no sea, de que el paciente sea el que tome la decisión, también tenemos que tener en cuenta de que él esté en la capacidad mental, porque es que puede Y que haber es que una de enfermedad pronto, terminal también. porque exactamente, porque si no tiene la capacidad mental para tomar esa decisión, ya esa decisión se revocaría. O sea, lo que tengo entendido en el protocolo, hay un protocolo donde se dice cómo se aplica la eutanasia en el Ministerio de Salud. Y ahí dan como 6 requisitos y dicen que uno es la condición médica, que es pues determinativa con el médico, o sea, que la condición la del médico. El segundo requisito es la evaluación del sufrimiento. La tercera es como el tratamiento, o sea, si ya le han hecho todos los tratamientos, si ya le han hecho todo lo que esto no le da y ya definitivamente ya no hay nada que hacer, entonces ya se toma también esa decisión. Y el hecho de que tiene que tener un periodo legal, más de 25 días de la toma de la primera toma de la decisión. Ejemplo, si yo tomé la decisión hoy 13, prácticamente tengo un mes en que yo tengo que seguir con mi decisión y mi decisión de que sí, y no en ningún momento como retroceder a lo que yo estoy diciendo porque ya lo tendrían como en consideración de que no es la voluntad que él quiera. Pues lo que yo estaba leyendo ahorita en el protocolo del ministro, en el Ministerio de Salud. Perfecto, perfecto. Así es. Y esos son los parámetros que sacan en las resoluciones, creo que es la 1216 del 2015 y la 825 del 2018. Ahí están todos esos criterios que tú acabas de señalar. ¿Sí? Doctores, eso es un homicidio por piedad, más o menos a grosso modo, se hace indispensable hacer lecturita, por lo menos de la sentencia, la T544. Esa sí tenemos que leerla para comprender un poco más el asunto. Perdóneme, hago una interrupción. Es que a mí me atañe me asalta una inquietud. Si bien el bien jurídico le pertenece al enfermo, hablemoslo de esta manera, cuando uno habla de homicidio, habla de una intervención de un agente externo que toma la decisión por uno, ¿cierto? Cuando hablamos de homicidio es un agente externo que decide por uno. Entonces, si la eutanasia es de mi voluntad, ¿por qué se considera homicidio si es por mi voluntad? A diferencia del homicidio por piedad, que hace alusión a que un factor externo está decidiendo que yo ya no tengo más posibilidades, oportunidades o posibilidades de mejorar mi condición y por el contrario se va a volver degenerativa. ¿Sí me hago entender, Doc? Sí, perfecto. Pero aquí el escenario indispensable es para la aplicabilidad del 106, es el ingrediente que acabas de señalar. Oiga, esa intencionalidad, ¿vale? Pero cómo quedó el ámbito protector de la norma en estos momentos es que no pueda el médico a mutuo propio decir, es que estaba sufriendo mucho y yo lo vi sufriendo y los conecté. ¿Sí? Que es un... Perfecto, Doc. La sentencia es 544 de No, qué año. porque los médicos tienen que constar con la autorización de las familias. Sí. Ni siquiera las familias del enfermo. De él directamente. Porque no es que el bien jurídico es propio de él. No, porque cuando la persona está, yo tengo entendido, por ejemplo, cuando la persona está en coma, o sea, que realmente depende, porque yo tuve un caso de un familiar que realmente dependía, no podía respirar por sí mismo, dependía era de un respirador artificial, sus necesidades eran netamente por medios médicos, todo era, o sea, esa persona realmente estaba muerta en vida, ¿sí? Entonces, pues ahí los doctores le dijeron la posibilidad, pues la decisión es netamente suya. Si usted lo quiere desconectar, pues está en su Pero a eso vamos. Pero fíjate lo que dice el protocolo, que la persona tenga capacidad de decisión. Estamos hablando, cuando hablamos de esto, estamos hablando de la capacidad de decisión de la persona que ¿Ustedes se está acuerdan de sufriendo. algo? Exacto. ¿Ustedes se acuerdan de una situación muy particular cuando la persona ya está en coma, por ejemplo, y que le dicen, si la familia autoriza, los conectamos? Cierto. Sí, profe. Sí, profe. No puede manejar. Pasaría por potestad al familiar o al...
Sería... Y volvemos al mismo escenario. El tipo penal lo que está prohibiendo es que el berraco médico a mutuo propio resuelva. A mutuo propio resuelva, correcto. Ese sería el delito. Así es. Muchachos, 107, por favor, alguien me lo regala. Inducción o 107, ayuda al inducción. suicidio. Sigue tu compañero. Bueno, gracias. Bueno, artículo 107. Inducción o ayuda al suicidio. El que eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización, incurrirá en prisión de 2 a 6 años, hoy 32 meses a 108 meses, cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner a fin intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedades grave e incurable, se incurrirá en prisión de 1 a 2 años, hoy 16 meses a 36 meses. Estas penas fueron aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 del 2004. Aquí un importante criterio, doctores. ¿Ustedes se acuerdan una oportunidad que habían dicho que 2 curitas iban en un carro y que los habían matado en el carro? Sí, señor. Sí, yo me acuerdo de eso. ¿Sí se acuerdan de ese caso? Doctores, al parecer todo indicaba que era un hurto. ¿Sí se acuerdan? Y Sí, señor. se logró demostrar que los curitas tenían era una relación sentimental. Y por Relacional. su criterio católico, y en razón de la religión, pagaron un sicario. Y solicitaron el servicio. Que los matara. Doctores, según lo que ustedes acaban de leer, ¿aplica el 107? No creo. Uy, doctor. No, profe. No, eso no es inducción al suicidio. Eso es asesinato. No, porque es que la persona está contratando para que lo maten. Entonces puede ser un suicidio también. Entonces, ¿lo suicidaron? Claro, yo creo que sí. Ellos mismos, ¿Ellos pagaron para que los mataran? Ahí, sí, exactamente. Ahí el tema es que ellos El mismos... sicario les prestó su efectiva ayuda. ¡Ojo, Efectiva, hijo de muchachos! pucha. ¡Ojo! Analicemos una circunstancia muy importante. El suicidio. Es auto. Con yo. Yo con yo. ¿Listo? Es que esa ayuda sería como, por ejemplo, si el man se va a matar, pues yo le presto la soga y usted cuélguese solo. Pero es que ellos se querían matar. Ellos se querían matar. Es un homicidio, porque igual los sectarios se dedican Eso a sí eso. sería homicidio No porque se habla de es como lo homicidio, matan. el que mataría a otro. Y ahí ya dice el que mataría a otro. Sí, es un homicidio. Si fuera ayuda, pues le hubiera ayudado, por ejemplo, Sí, le pero prestó fue un arma homicidio. y usted mátese solo. Es que en ese caso hay un coautor, quien es el sicario. ¿Y ahí qué dice uno? Doctor, no sé si estoy mal, pero creo que el 107 se refiere más, es como, digamos, a personas que lo inducen a uno mismo, a que uno atente contra la vida de uno. Siento que es así, no sé si estoy errada. O faciliten el suicidio. Uno mismo. El suicidio es uno con uno. Como el bullying que pasa con los muchachos en los colegios. Por ejemplo, que el bullying induce a que un muchacho tome la decisión de quitarse la vida, pero en Pero ese no, caso, porque ahí no está el ejemplo facilitando. Ahí, 2 meses, Profe, hace como 2, 3 meses tuvimos un Está caso acá en el facilitando, pero barrio. es una inducción. Una Eso muchacha yo creo se que quitó sería la como- vida. La inducción Pero sería la como, eso se ve muchacha- como en los casos de Facebook o en las redes sociales que empiezan a joder a los chinos para que se maten. Eso sería como inducción. Ciberbullying. profe, no, Profe, ¿qué ahí pasa? aplicaría el ejemplo de Sigmund Freud, ¿no? El padre del psicoanálisis.
que tenía un paciente y el paciente le dijo, es que a veces tengo tendencias suicidas, y él le dijo, pues suicídese. Efectivamente el paciente salió esa misma tarde que él le contestó eso y se suicidó. Ese más bien es un medio de inducción. Pero lo que están diciendo ustedes del bullying no, porque es una respuesta a una presión social, pero no les están diciendo, venga, haga esto si quiere suicidarse, no. Es más bien como la Una respuesta a la discriminación. presión. Sí, exacto, no es una inducción. Es más bien los fuerzan Eso es lo que yo quería preguntar. sí. Pero esa Si una inducción que persona no tampoco, porque por ejemplo cuando una presión a otra para que lo haga, como decir el ejemplo de una compañera que se suicidó hace más o menos como 3 meses. Ella se suicidó, tenía 3 hijos, no tenía trabajo pues con lo de la cuarentena y todo, y ella vivía en arriendo en una vivienda. La dueña de esta vivienda comenzó a amenazarla que le iba a sacar, que le iba a botar las cosas, bueno, toda esta cuestión. Y ella le mandaba constantemente mensajes de texto diciéndole, usted por qué no deja de vivir, usted no sirve para nada, usted solo tuvo hijos para no sé qué, usted por qué no deja de existir. Bueno, eso mejor dicho, a toda hora le decía que lo mejor que ella podía hacer era que dejara de existir. Y efectivamente, el día que ella se suicidó, tuvo un problema con ella. Grande, le sacó el perro porque ella adoraba un perrito que ella tenía, le sacó el perro a la calle, le sacaron las cosas y todo, y dicen los comentarios que ella le decía que por qué no se mataba y dejaba de joderle la vida, que ya estaba mamada de tenerla en la casa, palabras que dijeron ellos. En ese caso aplicaría eso, porque ella la estuvo como incitando, induciendo a que se quitara la vida. Podría ser. Podría ser. Es que hasta donde tengo entendido, inducir es plantar una idea en una persona. Eso es inducir, como de alguna manera hacerla pensar o llevarla o conducirla hacia lo que uno... Por eso le dicen, es que lo indujo a que bebiera. Sí, hermano, hágale que eso no hay problema, eso camine, no, eso la policía hasta ahora no nos coge, manejemos borrachos. Siempre es como de alguna manera, como darle ánimo de que haga algo. Esa es la inducción. Perfecto. Así es. Carlos, levantaste la mano. Profe, yo tenía una pregunta. Esos juegos que hipotéticamente hacen que las personas se suiciden como retos, La ballenita azul. ¿también entraría entre esos casos? Indicio, claro, porque Sí, le porque está hay poniendo varios la idea. juegos que hacen que, digamos, los pelados se direccionen a que por retos se suiciden. Así es, así es. Profe, no, la pregunta es la siguiente. Por ejemplo, en esos juegos que se sabe que no es de aquí de Colombia, ¿hay cómo actúa la ley para, por ejemplo, como castigar a esa gente que está induciendo a la gente a que se mate? Doctor, ese es un tema de territorialidad y está definido en el Código Penal. Hay varios artículos para poder determinar finalmente el lugar donde se está realizando, pero el lugar de destino donde se está realizando. ¿Sí? Y eso es lo que toca determinar. Podrían estar allá, pero habría una afectación directa acá. Yo creo que los artículos son de los primeros. Profe, pero si es un reto y la persona decide aceptarlo por su cuenta propia, ¿contaría? Lo que pasa es que no conocemos a profundidad todo el escenario. Está diciendo como si quiere hacer el reto, hágalo, pero en ningún momento le dijo, usted está obligado a hacerlo. Claro. Pero sería inducción. Lo está induciendo, uno no obliga a nadie a que se suicide, uno lo induce. Dejen escuchar. Profe, una pregunta. Levantemos la mano, porfa. Es que, Esteban, levantaste la mano. Gracias, profesor. Pues yo pienso que el caso de los 2 curitas que indujeron al vicario para que los matara no entraría en homicidio por propiedad porque, según usted nos comenta, eran pareja y por cuestión de religión, pues se sentían, no sé, vales por Pero religión. fíjate, hay un escenario muy particular que quiero que tú analices. Mira, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes
de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. ¿Listo? Para que pueda configurarse un homicidio por piedad. ¿Listo? Corporal, no psicológica. A eso quería llegar, profesor, de que no cabría el artículo 106 en ese caso. Así es, tal cual, así es. ¿Sí? Marjorie, te escucho. Profe, buenas noches, qué pena. Yo tengo una duda. Pongámonos en el siguiente escenario. Pepita comienza, bueno, una chica induce a su mejor amiga en el sentido que mire, por ejemplo, este es el jueguito, ¿sí? Este es el reto, y ella ella es la que la incentiva, le dice, vamos, hágale, sí, o sea, y el reto final, por decirlo así, es sí, efectivamente, terminar con su vida. Pero esta muchacha le dice, hágale, hágale. El caso es que la muchacha, pues, se suicida. Después, por investigaciones determinadas, se entera que esta fue la muchacha que le presentó el juego, que todo el tiempo estuvo ahí de una forma u otra, no muy sana, pues apoyándola, diciéndole que le haga. Y se le iniciaría un proceso a esta muchacha. ¿Se le podría aplicar este artículo? De analizar. Creería que no. Pero ¿por qué no, profe, si ella la induce? Pero o sea, sí, exacto. Esta muchacha fue la que le presentó, por ejemplo, Pepita fue la que se suicidó y Juanita fue la que le presentó el juego. Entonces Juanita le decía, mire, hágale, y Pepita pues seguía y le hacía. Y pues al final, pues el reto final, pues de una forma u otra era quitarse ya la vida y Juanita le decía, no, hágale, hágale, hágale. Y pues listo, sucedió y se enteran que fue Juanita y pues la denuncian. ¿Se le aplicaría este artículo a Juanita? Porque Por igual la norma muerte es o clara porque de dice que el Pepita. que induzca o ayude. Induzca, sí. Sí, pero Ya la norma es clara. Pero la norma dice eficazmente y lo que toca determinar es ese tema de la eficacia. Toca determinar muy bien ese tema de la eficacia. Es que, digamos, en ese tipo de circunstancias, el componente psicológico es tan grande, doctores, que para poderlo determinar vamos a tener muchos líos, doctores. Muchos. Pero, sin embargo, en un asomo natural se podría dar. Inclusive, creo que había yo les pongo este caso. Lo del bullying que normalmente hablábamos. Jennifer, primero tú. Pues, ay, se me olvidó, doctor, lo siento. Tranquila, no te preocupes. Muchachos, Profe, acuérdense lo del bullying. Lo del bullying, profe, ese podría ser el caso del muchacho que se tiró, por ejemplo, de Colpatria, que lo jodían en el colegio y vino y se tiró de Colpatria. Claro, digamos, miren, ahí existe el bullying fuerte, pero lo que toca determinar es si es eficaz para que cometa o no la conducta. Miren, ¿por qué? Este tipo de circunstancias resulta que es la persona que estaba sufriendo bullying, pero si tenía una afectación psicológica más grande, resulta que eso tan eficaz no era. O resulta que eso tan eficaz sí era determinante para que el muchacho perdiera la vida. A una niña le pasó que se tiró una torre y quedó viva. Salió creo que en 7º día, doctores. Ese caso para que lo miremos. Ese caso es bien importante. Profe, ¿cómo así? Es decir que analizan es como los problemas personales que tenía el hombre y no como Hay que analizarlo todo. Hay que analizarlo todo. Y no los del colegio. Hay que analizarlo todo en un contexto. Porque es algo tan intangible como eso de que sea eficaz, que exige, que es un ingrediente normativo, es tan ambiguo que toca poderlo, o toca más bien, analizarlo en contexto. Jennifer, te escucho ahora sí. Ahora sí, ya me regresó la idea. Digamos, entonces, en el caso de una persona que ya viene con problemas, no sé, de depresión, baja autoestima y todo esto, y digamos, otra persona lo sabe y se aprovecha de esta situación para, digamos, hacer el bullying y todas esas cosas, ¿se podría efectuar en ese caso el artículo 107, doctor, o no? Digamos que sí,
siempre y cuando le diga, y miren, Sí, pruebe. empiece a demostrarse que sí era necesario, o más bien, que esa persona le empiece a decir a la otra, usted tiene que cometer y realizar esto, usted para que sigue viviendo, usted para que sigue viviendo, usted para que sigue viviendo. Había un ejemplo clásico para eso, mira, era el caso de que le ponían a una persona que sufría de depresión una grabación constante diciéndole, pero es que usted no vale mucho, usted debería terminar su vida. Y era una grabación que constantemente estaban dando. Mientras dormía, porque el subconsciente va absorbiendo todas esas circunstancias que están sucediendo alrededor. Y eso se logró demostrar simplemente con la aparición de las grabaciones. Michael. Profe, muchas gracias nuevamente por el uso de la palabra. Profe, en este caso no cabe entonces lo sucedido que pasó con la señora que se tiró del puente con su hijo, donde decía que era pues primero porque se había separado de su esposo o de su expareja, porque tenía muchas deudas, un problema económico. Entonces, en este caso no cabe ese artículo, no cabe la inducción que generó el suicidio de estas dos personas. No, porque ya son circunstancias ajenas. Listo, profe, muchas gracias. ¿Vale? Listo, profe. Carlos Julio. Profe, se preguntan. Tengo una pregunta, profe. Si la persona o las personas están en una secta satánica y hacen parte de ellos y uno de ellos decide suicidarse o matarse por X o Y razón de la secta, ¿contaría o no contaría? De pronto sí. Muy probable, sí. Simplemente así como lo estás señalando, sí. Ok, profe, gracias. Disculpe, profe, no puedo levantar la mano, no sé por qué, por eso me atrevo a hablar, qué pena. No te preocupes. Para este caso, para este tipo penal, aplica el caso de una ruleta rusa, por ejemplo, donde la persona a la que se pueda imputar sea quien instigó, quien lleva el arma, quien presiona de cierta manera a la otra para que participe en el juego y le dice, hágale, siga, continúe, y pues termina con el desenlace, me parece que puede ser. Marce, ahí hay un ingrediente que es el azar, que me dejaría una duda grande frente a esa eficaz contribución. Entiendo. Así sea, así los encasilla, bueno, tendrían que ver que hay participantes y toda la situación, entiendo Sí. El azar, ok, juega el azar. Y hay que ver quiénes fueron los involucrados ahí, cuántas veces le insistieron, cuántas veces lo hicieron, cuáles eran sus condiciones sociales. No, ahí es complicado. Está bien difícil. La edad de ellos, no, eso. Sé que hay un caso, por ejemplo, donde pues se demostró que los participantes, digamos que la persona que murió preciso en ese azar era el dueño del arma, era su casa, era todo, entonces los demás pues fueron absueltos porque él fue la persona que decidió participar, es más, él incitó a los demás, pero fue quien falleció, los demás resultaron sin ningún inconveniente, ¿sí? Pero entonces si la persona que falleció en ese momento, que fue quien instigó, quien prestó el arma y todo lo demás, hubiera fallecido otra persona, a lo mejor de pronto me causaba la curiosidad si se podía dar el tipo penal o no, pero entiendo lo del azar. Vale. Muchachos, entonces, bajo ese escenario, podemos revisar el artículo siguiente. ¿Qué artículo, perdón? 108. Muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado o no consentidas. Ese es. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1 de enero del 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente. La madre que durante el nacimiento o de entre los 8 días siguientes matare a su hijo fruto de acceso carnal o
o acto sexual sin consentimiento o abusivo, o de inseminación artificial, o de transferencia de óvulos fecundados no consentidas, incurrirá en prisión de 64 a 108 meses. Doctores, está prohibido, ¿cierto? Está prohibido. Pero acá viene la pregunta. Oiga, ¿cómo es el tema del aborto? Es que no se sabe si es más cruel o no por el caso de hoy de que encontraron el niño en Fusagasugá. No se sabe si es más cruel abortarlos o dejarlos botados. Entonces, ya saben que también la Corte Constitucional resolvió el tema del aborto. Lo resolvió. Y también lo tiene regulado, doctores, que se permite. ¿O cómo se maneja? No, sí se puede bajo ciertas circunstancias. Bajo 3 más, exactamente. Exactamente. Y esa es una de las grandes sentencias que también tenemos que analizar. Que también es como siento y péguele hojas. Deberíamos buscar, ¿alguien me puede ayudar a buscar la sentencia del aborto? Sí, señor. ¿Qué número es, doctor? O la busco así, sentencia de aborto. No, es una constitucional, la C355 del 2006, doctores. Excepción del pleito pendiente, no diría. Sentencia C355. Sí. Ya la tengo, profe. Esa es. Es un poquito larga, doctores, pero yo sé que les va, vamos a tenerla en este mismo sentido, mis queridísimos amigos. Exactamente lo que estamos hablando ahorita del homicidio por piedad, el tema del aborto, con esta prohibición, nosotros vamos a empezar desde el aborto a analizar qué es un hijo. ¿Qué es un hijo fruto de un acceso carnal? ¿Cómo lo podemos manejar? Porque fíjense los espacios temporales que trae intrínsecamente señalada el tipo penal. ¿Qué dice? La madre que durante el nacimiento o dentro de los 8 días siguientes. ¿Sí? Durante el nacimiento. Y es ahí donde nosotros vamos a decir, durante el nacimiento, ¿se alcanza a producir el nacimiento o no se alcanza a producir el nacimiento? Y 8 días después vendría siendo un homicidio directo, ¿cierto? Entonces, sí es indispensable empezar a hacer el análisis, muchachos, desde esta sentencia, para comprender exactamente, porque todos esos criterios de hijo de acceso carnal violento, abusivo, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado, no consentidas. Doctores, cuando la Corte llegue y hace el análisis en esa sentencia sobre estos particulares eventos, estamos llegando al mismo parámetro de poder determinar, un momentico, la protección que está ex ante y cómo la norma posterior. Porque ustedes saben muy bien que lo que se autoriza por parte de la Corte Constitucional es ex ante al nacimiento. Entonces, si nosotros vamos a mirar esa protección ex ante al nacimiento, resulta que también en esa sentencia, mis doctores queridos, vamos a mirar los tiempos. ¿Alguien sabe de la materia exactamente los tiempos para que se pueda realizar un aborto? Antes De de los los 3 primeros meses. De las 12 semanas. Ahí está el secreto. Creo que es antes de los 7 meses donde toca practicar el aborto. No. Antes de las 12 semanas se supone que es como el tiempo, pues de una forma u otra,
perfecto meses. porque Es que son después de 3, las 12 semanas ya corre ya estoy más riesgo consciente. Es que la supuestamente, muchacha, tengo entendido. lo que yo tengo entendido, no sé si estoy bien o mal. El aborto es permitido antes de que el ser humano con información ya tenga conciencia. Así es. Así es. Entonces, esos son los parámetros que nosotros tenemos que determinar. Leamos nuevamente el tipo penal y vamos a encontrar un particular evento que resulta que dice durante el nacimiento. Ya la Corte Constitucional llega y dice, no, porque eso ya es un homicidio. Profe, es que no me acuerdo muy bien, ahorita en la clase pasada estábamos viendo eso y estábamos hablando hablamos de un artículo, pero no me acuerdo ahorita muy bien cuál era, que decía que los derechos Sí, el reconocimiento como empiezan persona. desde que es fecunda, Hasta donde empieza el de la otra persona. No. Es El que, derecho es cuando nace, cuando es separado de su palabra, hijo, cuando ahí es decía una separado palabra de que, la madre y o respira. antes, fecundado. No. No, es que sí el artículo decía que cuando estaba fecundado o algo así, y empezaba cuando se separaba, concebido. Eso es la concepción. Y que empezaba también cuando se separaba la madre, pero entonces ahí el meollo del asunto es que ahí dice que es concebido, y concebido es después de que ya estuvo el acto. Concebido es fecundado. Que está embarazado. El óvulo fecundado. Después de la fecundación. Entonces ahí es donde empieza como la controversia. Pero el reconocimiento como persona es a partir de que es separado de la mujer y tiene hace su primera respiración. Alto, porque es que hay, por eso yo estoy diciendo eso, en el artículo dice cuando es concebido, y concebido es cuando ya es, y después dice que cuando se separa de la madre. Es que todo eso está dentro del propio artículo. Así es. Y es bien denso ese tema. Miren, es un tema tan delicado y difícil de manejar porque desde los movimientos feministas han tratado de buscar inclusive que esto salga adelante, muchachos, por toda la complejidad que va a tener los valores, porque una mujer que está siendo accedida sin su voluntad tiene que soportar el nacimiento de un menor. Pero miren y fíjense una cosa muy particular. El tipo penal, doctores, dice que la pena de prisión será de 64 a 108 meses. Y eso sí que es importante. Porque si ustedes observan el homicidio del 103, el homicidio del 103 aparece desde 208 a 450 meses. Es decir, que el legislador dice, sí, por todos esos problemas que usted puede llegar a tener psicológicos, señora, pues le hago esta disminución en el quantum punitivo. Y ya, lo permite. ¿Lo castiga? Claro. ¿Lo permite? No lo permite. ¿Cuándo lo permite, doctores? Para eso existió ya el gran avance jurisprudencial, el aborto. Y sí lo permite, pero bajo ciertas circunstancias. Pero hay que sería más castigable, el aborto o lo que yo digo, el caso de que dejan recién nacido y lo botan por ahí. ¿Qué sería como más castigable o más duro porque es que me parece que están como en la misma razonamiento para ser condenados. Y yo creo que después de que nazca y lo abandona sería como peor que antes de dar la vida. No, es que inclusive... Yo pienso que el aborto es peor porque el aborto no te permiten llegar a vivir, por lo menos al niño le permiten vivir, y ya que la mamá lo abandone es diferente, pero por lo menos un ser humano, una vida. ¿Cómo van a comparar el dar una vida y dejarlo botado en una calle al frío, al agua, a todo? Correcto, las circunstancias en cómo lo dejaron era prácticamente como querer que él se muriera. Ajá. Totalmente Eso ya de sería acuerdo. como un homicidio. Para mí ya después de que nazca y lo abandona así, es como un intento de homicidio, algo así, porque es un niño indefenso.
Para mí también. Total, sí, correcto. O Sí, sea, no, realmente total, es más por total. cuestión personal, o sea, a ver, se deshizo más rápido de él, la que lo abortó a la que después lo dejó, literal. Claro, pero tengan cuidado. Una cosa muy particular. El evento del abandono a un menor tiene que ser analizado detalladamente. ¿Por qué? No es lo mismo que lo pongan en una canasta y golpean en una casa para que lo reciban, a meterlo en una bolsa y dejarlo en una caneca de basura, porque ya ahí existiría una tentativa de homicidio totalmente diferente a la aplicación de una norma de estas. ¿Vale? Eso sí Sí, lo tenemos que tener bien claro, doctores. Esteban. sí, claro. No, ya se me estaba viajando. Esteban, te escucho. Profe, pues quería mencionar lo que acaba de mencionar mi compañero, que al momento de nacer la criatura y este se ha abandonado, así como usted lo dijo, en un basurero, sin resguardo de una persona responsable, ya sería un intento de homicidio. Que ya el bebé ha nacido y ya Sin lugar a duda. adquirió su personalidad jurídica. Ya, eso, ya sin lugar a duda, viene manejándose por ese lado. Pero fíjense, ustedes dense cuenta de una circunstancia que es también como de analizar muy bien. ¿Por qué el código, fíjense, por qué el código dice o dentro de los 8 días, doctores? ¿Por qué se les ocurre que puede proteger? Porque a la larga está protegiendo con un quantum punitivo pequeño. ¿Por qué protege a la mujer, no al menor, con 8 días más? ¿Qué se les viene a la cabeza? Tiempo de comprobar que no Por puede. la salud del niño. Por la depresión postparto. Depresión postparto. Ahí está. Un sesgo psicológico. Un sesgo hormonal y psicológico. Claro, porque si simplemente las mujeres que están buscando a su hijo y lo logran concebir, les puede llegar a dar depresión postparto, imagínense una mujer que fue accedida. Peor puede llegar a ser el asunto. Entonces, por eso el legislador pone ese tiempo así. ¿Vale? Depresión postparto. Carlos. Profe, digamos una mamá que deje el niño tirado o que, digamos, decida abortar, no por las vías legales, sino por las vías normales que utilicen. El legislador puede tomar la decisión en un momento Vías de hecho. de mandarlas a operar para no dejarlas seguir teniendo hijos como una especie de castigo, o ya No, porque eso es violación de los derechos pasaría. fundamentales. No se puede. Ok. Pues sí, mis queridísimos doctores, no queda más sino adentrarnos rápidamente en el homicidio culposo del 109. Alguien me regala el artículo y voy a hacer una explicación muy breve más para los compañeros que están trabajando con el doctor John Henry para tocarles un tema que yo he insistido mucho en la clase con mis alumnos directamente. 109, por favor. Homicidio culposo. No, dale, tranquilo. 14. Me perdí. El que por culpa mataría a otro incurrirá en prisión de 32 a 108 meses y multa de 26.76 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir vehículos automotores o motocicletas y la de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente de 48 a 90 meses. Gracias. Profe, una pregunta, pero luego en Colombia no está privada ya el porte de armas. Sí, pero eso es un tema a nivel de un decreto que pues eso va a regir, pero sin embargo las armas, por más que estén prohibidas, hay unas autorizadas. Pues las legales, sí.
Muchachos. Sí, por ejemplo, los que practican tiro deportivo, ellos tienen un permiso especial Pertenecen a los para esquemas de portarla. seguridad, por ejemplo. Muchachos, pónganle cuidado a eso. Vuelvo y repito, más a los que no estudian conmigo. El Código Penal es doloso. Sus tipos penales son dolosos. Excepcionalmente, hay otras circunstancias, pero vienen ya taxativamente señalados. Si ustedes observan el artículo 103, dice, el que matare a otro incurrirá en prisión. Y ustedes acaban de leer el 109, que dice, el que por culpa matare a otro. Fíjense que el 103 no dice, el que por dolo matare a otro. Se infiere que es dolosa la conducta. ¿Listo? Vuelvo y repito, el que por culpa matare a otro, dice el 109. Y así ustedes van a poder encontrar que todos los tipos penales que admiten culpa, lo está señalando el mismo artículo, salvo algunas excepciones que ya por interpretación normativa lo vamos a poder decantar, que ya ustedes podrán ir mirando en el desarrollo amplio de toda la materia. Listo. Doctores. Profe, no entendí muy bien ese punto. El código sería como lo mismo, pero diferente. Es decir, ¿cómo van a decir ahorita que, o no entiendo muy bien el artículo, ¿cierto? Es que me dice que el homicidio es el que matare, y qué diferencia es que el que por culpa. ¿Qué diferencia hay en eso? Porque el que matare es dolo. Es decir, en un ejemplo, ¿cómo sería el que por culpa matare a otro? O sea, doloso es con intención. Pues sí, yo sé que doloso es cuando yo quiero hacerlo, pero por culpa es decir, es como un accidente intencional, sin querer. Sí, exacto, sin la intención. Doloso, a no ser de que haga la objeción de que es culposo. Sí, exacto. Cuando hablamos de delitos culposos son los que carecen de la voluntad de cometerlos. Son accidentales, son incidentales, ¿cierto, Doc? Pero no se tomó la precaución para evitarlo, como el que conduce a toda velocidad y mata a alguien. Subjetivos del tipo dolo, culpa. Elementos constitutivos del dolo: conocimiento de la ilicitud y voluntad. Elementos constitutivos de la culpa: impericia, imprudencia, negligencia, inobservancia de ¿de qué? Ay, pucha. Del debido cuidado. ¿O previsión? No, inobservancia de regulaciones. Pues, puta, se me fue. O de formalidades. Profe, ¿el deber objetivo de cuidado? El deber objetivo de cuidado es el que tiene la gente sobre una circunstancia o persona en particular. Que eso va intrínsecamente señalando la culpa. Entonces, si el tipo penal no dice que es por culpa, se entiende que es por dolo, es decir, que se castiga por una conducta dolosa. Y ahí toca hacer el análisis. Pero en este caso, que el 109 dice el que por culpa, es decir, por algunos generadores que ya sabemos, el que por culpa matare a otro. En el dolo es el sicario, en la culpa es el que se salta un semáforo y atropella a una persona. ¿Listo? Y sobre esa circunstancia vamos a tejer un sinnúmero de situaciones. Y volvemos al mismo juego, doctores. Dolo eventual, culpa con representación. La línea delgada. La línea delgada. Y máxime si vamos a entrar al análisis del 110. Que en el 110 vamos a encontrar las circunstancias de agravación punitiva. Circunstancias de agravación punitiva, doctores. Única y exclusivamente para el 109. Es decir, para los homicidios culposos. Y homicidio culposo pueden existir desde una mala praxis
en un procedimiento médico? O como lo dijo nuestra linda y hermosa compañera, el deber objetivo de cuidado. Y el deber objetivo de cuidado se genera desde la posición de garante que tiene que tener el agente. Una persona que tiene que garantizar sobre otra algunos derechos. Les pongo el siguiente caso. Llega el médico, doctores lindos. Y a sabiendas que la paciente, que Jennifer está hospitalizada. Y Jennifer es alérgica a un medicamento. El médico lo sabe. Dice, Jennifer es una de las pacientes que tiene que tener un tratamiento especial porque es alérgica y puede ocasionar la muerte. El médico ordena que se le aplique un medicamento el cual no le va a hacer daño a Jennifer. Y por descuido de la enfermera, le suministra el medicamento prohibido a Jennifer. Doctores, ¿frente a qué estamos? Finalmente Jennifer fallece. Profe, homicidio culposo de parte Homicidio culposo. No le dijiste. Es de error, eso es un error. Homicidio culposo por mala praxis. Por negligencia del médico. Por negligencia Con del representación por la negligencia del médico. Eso es de negligencia. No, porque no se puede lavar con las mismas cosas. No, déjeme yo lo lavo, tranquilo, papi. El médico entra a responder. Apaga la luz. Impericia. Eso es culpa. Pregunta, de nuevo la El pregunta, médico no, profe. la culpa es de la enfermera. Eso es culpa porque es imprudencia. El médico lo pone en su historia y le da la recomendación. El médico lo hizo No, bien, pero la señores, imprudencia porque fue de si la se gente. dan cuenta, ahí las responsabilidades son compartidas y eso lo hemos visto cada vez que ha ocurrido un tipo de incidente, eso, que no demandan al médico ni a la enfermera, sino a la institución médica donde ocurrieron los hechos. Andresito, ojo con esto. Ojo con esto. Es cierto lo que tú estás señalando, pero en derecho penal la culpa compartida no tiene cabida. ¿Que la culpa compartida no qué, profe? No opera en derecho penal. El penal es a las personas, ¿no? Ok, Doc. Ok. Pero sí, entonces... Señores, en ese escenario quien responde es quien tiene el deber objetivo de cuidado, y el deber objetivo de cuidado no tiene nada más y nada menos que la enfermera. La enfermera. Culpa, claro, es culpa por imprudencia. Sí, La claro. enfermera. Esa es impericia de la enfermera. Que el médico cirujano que destapó un cuerpo y se le quedó dentro de una herramienta y finalmente eso le ocasionó 10.000 problemas y falleció la persona. El médico. Impericia. Así inclusive, doctores, miren el escenario de la cirugía. Así inclusive, doctores lindos, hermosos, mis bebés lindos que se van a ir a pasear este fin de semana. Así el médico abra con su equipo, que tenga acá los enfermeros, el médico es el que abre, o inclusive pongamos que un médico practicante estuvo participando en la operación del médico principal y dijo, bueno, ábralo. Así ese médico practicante haya sido quien haya dejado el material quirúrgico dentro de la persona, responde el médico titular. Ahí sí responde el médico. Ahí sí responde el médico. ¿Por qué? Quien ostenta la calidad de posición de garante es el médico titular. Doctores queridos, váyanse de paseo, disfruten el fin de semana, que se insolen, les piquen el jopo, porque me da envidia y de la mala.
Buena noche, Dios los bendiga y nos vemos el sábado. Buenas noches, profe, que descanse. Profe, gracias. Feliz malaria de fin de semana. Semana, que descanse. Que no Doctor, le yo dé le tengo envidia, una profe, que pregunta, salga doctor. también. Dime. No, pero fuera de la clase. Lo que pasa es que Que descanse, nosotros... doctor, que se vaya. Bien. Sí, usted también se lo merece, profe. Salga a viajar, salga. Ni ir A a él solo le jugar gusta golf Miami, porque a él con solo le esta gusta lluvia. Miami, ya le dijo. Doctor Diego, Dime, Karina. es para ver si por favor Dime. me podría orientar. Lo que pasa es que yo estoy buscando un tema, se llama desaparentación parental y no lo encuentro por ningún lado. ¿Usted me podría ayudar, orientar con este concepto? ¿Tú eres alumna mía? Del doctor, ¿Y tú le escuchaste eso a Henry? sí, yo le escuché eso, que es reciente. Por eso te hice la pregunta, porque él sabe harto de ese tema. Ya sabes Mira, a qué preguntarle. ese es un tema que toca encontrarlo desde la psicología. No lo busques desde la materia del derecho. ¿Listo? Y si lo vas a encontrar desde la psicología, tienes que adentrarte muy bien, empezando por la alineación parental. Y desde la alineación parental hay varios tratadistas que van a llegar a encontrar el fenómeno de la desaparentación. ¿Listo? Son pocos los que lo tratan, pero si me preguntas ahorita, si yo tengo un escrito sobre eso, no. El psiquiatra de nuestra firma, sí, toca con unos días mirar cómo podemos organizar el tema para darte información. ¿Listo? Ah, listo, doctor. Muchas gracias y disculpe. No. La gracia es tratar de colaborarles en lo que más se pueda. Dios los Doctor bendiga. Diego, Sí. Doctor Diego, que descanse. muchas gracias y una feliz visita a Miami. Ojalá no nos traiga COVID de allá. Sí. No, que nos traiga más conocimiento, profe. No, yo lo que dije de Miami es que estoy ahorrando es para irme a vivir a Miami, no se preocupen. Si fuera este fin de semana les traería algo, pero no. Usted dice, no, me voy para la finquita. Sí. Al centro comercial con playa. Ah, carajo. Ah, caray. Profe, juicioso. Chao. Que descansen. Que descanse, profe. Dios lo Feliz fin de bendiga, Dios los semana. bendiga a todos. Esta clase no nos da ni sueño. Súper.